No estás cansado de la vida. Estás exhausto de agredirte por dentro todos los días sin darte cuenta. El enemigo nunca fue el mundo. Fue la voz en tu cabeza a la que llamas yo. ¿Cómo dejar de atacarte mentalmente todos los días? Empieza aquí, en el punto exacto donde estás ahora, en el momento en que tu propia mente se vuelve contra ti y te golpea sin pausa, te acusa sin pruebas, te agota sin piedad, y ya ni siquiera percibes que eso se volvió rutina, porque te despiertas con la cabeza pesada, pasas el día exigiéndote, comparándote, llamándote débil, atrasado, insuficiente, y te acuestas con la sensación de haber fallado otra vez. Y eso es exactamente lo que el título expone. El ataque es diario, constante, automático, y el poder interior está sepultado bajo ese ruido. El sufismo no comienza enseñando técnicas, comienza rasgando la mentira central, y Rumi fue implacable al mostrar que el dolor más profundo no viene del mundo, viene de la voz interna que confundes contigo mismo, esa voz que no deja de hablar, que juzga todo, que nunca está satisfecha y que se alimenta de tu atención como un parásito hambriento. No te atacas porque seas exigente, te atacas porque te perdiste de ti, porque pasaste a vivir identificado con una narrativa interna que nunca se calla, y cuanto más intentas corregirte, mejorar, arreglarte, más crece esa voz, más estrecha el cerco, más usa tus fallas pasadas como armas, y eso crea un ciclo cruel. Intentas ser mejor para dejar de atacarte, pero el propio ataque te impide ser mejor. En el sufismo, a esto se le llama olvido de sí, que no significa perder la memoria, significa olvidar tu presencia real, olvidar el punto silencioso que observa, mientras te mezclas por completo con el ruido de la mente, creyendo que eso es tu identidad. Rumi insistía en que el mayor engaño del ser humano es luchar contra su propia oscuridad con más violencia, porque eso solo fortalece el conflicto interno, y es exactamente lo que haces cuando intentas callar la mente peleando con ella, llamándote débil por pensar demasiado, odiándote por sentir miedo, castigándote por no conseguir parar. Y fíjate qué sutil es esto. Dices que quieres paz, pero el método que usas es la guerra. Dices que quieres poder interior, pero vives atacándote como si fueras tu propio enemigo. El sufismo usa el espejo para mostrar algo simple y doloroso a la vez. La mente que acusa no necesita ser vencida, necesita ser vista, porque solo domina mientras crees que ella eres tú. Aquí entra el mecanismo central que lo cambia todo y que el título promete sin rodeos. Detener el ataque no es controlar los pensamientos, es salir de la identificación con ellos. Esto no es teoría bonita, es práctica cruda. Cuando la mente comienza el ataque diario, diciendo que no vales, que estás atrasado, que perdiste tiempo, que no lo lograrás, la enseñanza sufí no te manda responder, discutir ni defenderte. Señala algo más directo. ¿Quién está escuchando esto ahora? Esa pregunta no es filosófica. Crea una grieta inmediata en el ataque, porque el agresor interno solo tiene fuerza cuando no es observado, cuando habla en la oscuridad. En el momento en que percibes, hay un pensamiento atacándome, algo se separa, y esa separación es el comienzo del poder interior. Rumi hablaba de la importancia de volver al centro, no como un lugar místico distante, sino como una presencia viva y silenciosa, que no insulta, no acusa, no compara. Y tú ya sentiste eso antes, aunque fuera por segundos, cuando el ataque se detiene por un instante, cuando el cuerpo se relaja sin motivo, cuando la respiración desciende sola. Y ahí vive la verdad incómoda. La mente ruidosa no eres tú, es un movimiento que pasa, y tu error diario es intentar arreglar el movimiento en lugar de descansar en aquello que no se mueve. Observa cómo el ataque mental siempre habla en el tiempo. Arrastra el pasado para culparte y empuja el futuro para asustarte. Y el sufismo es brutalmente simple al cortar esto. Presencia. No presencia como un concepto bonito, sino como una sensación real de la hora, del cuerpo respirando, del peso de tu cuerpo, del sonido alrededor, porque en el ahora el ataque no se sostiene por mucho tiempo. Esto no es huida, es enraizamiento. Cuando vuelves a la hora, el ataque pierde alimento,
porque vive de historias, no de la realidad directa. El poder interior que Rumi señala no es fuerza para dominar la mente, es intimidad con el silencio detrás de ella. Y cuanto más pruebas ese silencio, más claro queda lo absurdo del autoataque, porque empiezas a sentir en el cuerpo que hay algo en ti que nunca fue herido por esos pensamientos, algo que siempre estuvo entero, solo olvidado. El sufismo llama a esto recordarse, recordar quién eres antes de la narrativa, antes del nombre, antes de las exigencias, y eso no exige un esfuerzo heroico, exige una honestidad brutal, admitir que la mente no es una guía confiable cuando está en modo de ataque. Y mira cómo esto cambia tu vida práctica. Cuando surge el ataque, ya no entras al ring. Observas, sientes el cuerpo, respiras, dejas pasar el pensamiento como una nube pesada que no define el cielo. Al principio esto parece débil, parece poco, pero ahí está el giro, porque el agresor interno se cansa cuando no encuentra resistencia ni obediencia, pierde escenario. Rumi usaba imágenes simples para esto, como la idea de no chocar de frente con el río, sino aprender a quedarse en la orilla, viendo pasar el agua. Y esa orilla es tu poder interior. Sé honesto ahora. ¿Cuántos años pasaste intentando corregirte a la fuerza, atacarte para mejorar, presionarte para evolucionar? ¿Y cuánto de eso realmente funcionó? El sufismo no promete una mente perfecta, promete libertad de la tiranía mental, y eso es mucho mayor. Dejar de atacarte todos los días no te vuelve pasivo, te vuelve íntegro, porque la energía que antes se gastaba en la guerra interna empieza a convertirse en claridad, presencia, acción simple, y actúas mejor cuando no estás siendo azotado por dentro. Y quizá la parte más difícil de aceptar sea esta: el ataque mental no termina porque mejores, termina cuando dejas de confundirte con él, cuando reconoces, como señalaba Rumi, que aquello que buscas ya está más cerca que tu propia respiración. Y la pregunta que queda pulsando ahora no es cómo callar la mente, sino si estás dispuesto a dejar de creer en todo lo que ella dice, cada día, en cada ataque, en cada acusación, y experimentar ese silencio detrás que siempre estuvo aquí, esperando a que lo notes. Necesitas entender algo sin anestesia. Este ataque mental diario no es normal, no es saludable, y no es señal de conciencia elevada. Es una adicción silenciosa que drenó tu fuerza durante años. Y cuanto más la toleras, más automática se vuelve, como un ruido de fondo tóxico que nunca se apaga. El sufismo siempre fue directo en este punto. El sufrimiento real comienza cuando confundes la voz que habla dentro de tu cabeza con tu propia esencia. Y mientras sigas creyendo en esa voz, ella mandará sobre ti como un tirano invisible, usando la culpa, el miedo y la autoexigencia como látigos. Este ataque no empieza grande, empieza pequeño, casi inocente, un pensamiento de comparación, un recuerdo mal digerido, un debería estar mejor. Y cuando te das cuenta ya estás sumergido en una secuencia de autodesprecio que te deja cansado incluso antes de que el día comience. La enseñanza sufí no llama a esto mala suerte ni debilidad, lo llama inconsciencia, porque estás ausente mientras la mente asume el mando. Dejar de atacarte es, ante todo, volver a estar presente dentro de ti. Observa cómo la mente atacante nunca quiere resolver nada, solo quiere girar, repetir, triturar el mismo asunto hasta que pierdas energía. No busca solución, busca control, y cuanto más intentas explicarte ante ella, más argumentos crea. El sufismo corta este ciclo, mostrando que discutir con la mente es como discutir con el eco. Hablas y responde, pero nunca llegas a ningún lado. El poder interior comienza cuando te niegas a alimentar el eco. Hay algo brutalmente honesto en las enseñanzas sufíes. No prometen comodidad para el ego. Muestran que esa voz interna que te agrede no es tu enemiga por casualidad. Existe porque le diste espacio, porque te ausentaste de ti y dejaste la casa vacía. Cuando vuelves, cuando te sientes en el cuerpo, cuando percibes la respiración, esa voz pierde territorio, no porque hayas vencido, sino porque regresaste a casa. Lo sientes en el cuerpo cuando el ataque se detiene por algunos segundos. El pecho se alivia, la mandíbula se suelta, los hombros descienden.
Este silencio no es vacío, es presencia, y Rumi insistía en que este silencio es más verdadero que cualquier pensamiento, porque no acusa, no presiona, no exige, simplemente es. El ataque mental no soporta este estado por mucho tiempo, porque depende de tu distracción. El error que casi todo el mundo comete es esperar que la mente se detenga sola. No lo hará, solo se detiene cuando dejas de seguirla. Y eso no es fuerza, es claridad. En el sufismo, claridad es ver el movimiento sin entrar en él. Cuando percibes, me estoy atacando ahora, algo ya cambió. El ataque pierde la capacidad de definirte, porque ya no estás fusionado con él. La mente atacante adora usar palabras como siempre y nunca. Siempre me equivoco, nunca hago nada bien. Eso no es verdad, es exageración emocional. El sufismo desmonta esto trayéndote a lo concreto. ¿Qué está pasando ahora? Ahora estás respirando, ahora estás escuchando, ahora estás aquí. En el ahora, el ataque no tiene base sólida, se vuelve solo ruido. Y cuanto más practicas este retorno simple a la hora, más percibes algo que duele admitir. No necesitabas sufrir tanto. El sufrimiento fue sostenido por la identificación. Rumi señalaba que el dolor nace cuando te aferras a la forma y olvidas la esencia. La forma cambia, falla, se equivoca. La esencia permanece. El ataque mental siempre apunta a la forma, nunca toca la esencia. Hay un miedo oculto detrás del autoataque, el miedo a quedarte en silencio y no saber quién eres sin esa voz. La mente prefiere lastimarte antes que dejarte en paz, porque la paz amenaza su control. El sufismo atraviesa ese miedo mostrando que, cuando el ruido cae, no desapareces, te encuentras. Y eso asusta al ego, pero libera al ser. Fuiste entrenado para corregirte a través del dolor. Creíste que atacarte era señal de responsabilidad, madurez, autoconciencia. Pero observa el resultado: cansancio, ansiedad, parálisis. La enseñanza sufí es clara. Aquello que te aleja de la presencia no te acerca a la verdad. El poder interior no nace de la violencia interna, nace de la lucidez. Cuando surge el ataque, no intentes ser espiritual, no intentes ser positivo, no intentes convencerte de nada, simplemente siente el cuerpo. Es un gesto simple y radical, sentir los pies en el suelo, el aire entrando y saliendo, el peso del cuerpo. Eso te ancla fuera de la mente. El sufismo siempre fue un camino vivido, no pensado. Es en el cuerpo donde la mente pierde dominio. La mente atacante odia cuando no reaccionas. Provoca, pincha, trae recuerdos dolorosos, pero cuando no entras en el drama se debilita. Esto no es represión, es desidentificación. No empujas el pensamiento, no lo sigues, observas. Esta postura lo cambia todo, porque devuelve el poder a ti. Llega un punto en el que empiezas a percibir el ataque como algo predecible. Surge a las mismas horas, en las mismas situaciones, con las mismas frases. Esa previsibilidad revela la mentira central. Esto no eres tú, es un patrón. Y todo patrón pierde fuerza cuando es visto con claridad. El sufismo llama a esto el despertar del corazón atento. A partir de ahí nace algo nuevo, espacio interno. En ese espacio no te defines por cada pensamiento, actúas con más simplicidad, te equivocas sin destruirte, corriges sin humillarte. Eso es poder interior real, no el poder de parecer fuerte, sino el poder de no abandonarte. Rumi hablaba de la importancia de volverte íntimo contigo mismo. Intimidad no es juzgarte, es conocerte sin agresión. Cuando te tratas como enemigo, vives en guerra. Cuando te tratas como presencia, algo se pacifica, y esa paz no te vuelve débil, te vuelve íntegro. El ataque mental siempre promete protección, pero entrega prisión. Dice que te prepara para el mundo, pero te aísla de ti. El sufismo desmonta esa promesa falsa, mostrando que la verdadera protección viene de la claridad, no del miedo. Un ser presente responde mejor que un ser atacado por dentro. Empiezas a percibir que no necesitas esperar días buenos para dejar de atacarte. El gesto es ahora, siempre ahora. Cada vez que ves el ataque y no entras, rompes un hilo antiguo. Cada vez que vuelves al cuerpo,
recuperas energía. Esa acumulación cambia tu vida de adentro hacia afuera. Lo más desconcertante es percibir que el poder interior no hace ruido, no grita, no amenaza, no humilla. Sostiene, permite, observa. Y cuanto más te acostumbras a este estado, más extraña te parece la violencia mental que tolerabas antes. Algo en ti madura. Este proceso no tiene línea de llegada, porque cada día trae nuevos ataques, nuevas trampas de la mente. Pero ahora sabes dónde pisar, sabes volver, sabes que no eres la voz, eres quien escucha. Y eso abre un espacio que sigue profundizándose, revelándose, expandiéndose, como si todavía hubiera algo más esencial esperando ser visto un poco más adelante, algo que la mente aún intenta ocultar con ruido constante. Necesitas enfrentar la verdad desnuda. Nadie te persigue más que tú mismo. Nadie te hiere con tanta frecuencia como esa voz interna que te acompaña todo el día, y mientras no veas esto con claridad, seguirás llamando autocrítica a lo que es pura violencia interna. Rumi nunca romantizó este estado. Mostró que el ser humano sufre porque vive lejos de su propio centro, hipnotizado por pensamientos repetidos que van drenando la vida poco a poco. Y cuanto más crees en esa voz, más se fortalece, más manda, más decide por ti. Este ataque mental diario crea una identidad falsa, la imagen de alguien siempre en deuda con la vida, siempre atrasado, siempre insuficiente. Y lo peor es que empiezas a vivir para corregir esa imagen, no para vivir de verdad. El sufismo corta esto con precisión. No eres la historia que la mente cuenta sobre ti. La mente crea máscaras, etiquetas, juicios, y tú cargas con todo eso como si fuera tu esencia. Dejar de atacarte es dejar de sostener esa mentira. Observa cómo la mente nunca ataca cuando estás totalmente presente en algo simple, cuando caminas atento, cuando respiras hondo, cuando sientes el cuerpo. El ataque se debilita. Esto no es casualidad. El ataque necesita tu ausencia. Necesita que estés perdido en pensamientos para operar libremente. Rumi señalaba que el retorno a la hora no es una técnica, es un regreso a la realidad, y en la realidad el agresor interno no sobrevive por mucho tiempo. Fuiste condicionado a creer que pensar demasiado es señal de profundidad, pero el sufismo muestra lo contrario. Pensar en exceso es señal de alejamiento del ser. La mente desbordada no profundiza, confunde. Y cuanto más confundido estás, más la mente te ataca por estar confundido. Es un ciclo cerrado. El poder interior surge cuando percibes este ciclo y decides no alimentarlo más. Existe un placer oculto en el autoataque que casi nadie admite. Un placer amargo de sentir que tienes el control, de creer que castigándote evitas errores futuros. Pero observa el resultado real. No te vuelves más lúcido, te vuelves más tenso. No te vuelves más fuerte, te vuelves más cansado. El sufismo expone este engaño sin piedad. La violencia interna nunca genera claridad, solo genera más ruido. Cuando Rumi hablaba de amor, no hablaba de una emoción débil, hablaba de una fuerza que disuelve el conflicto interno. Amor, en este contexto, es no tratarte como enemigo, es dejar de usar la mente como arma contra ti. Esto es radical, porque va contra todo lo que aprendiste sobre disciplina y corrección. Pero es exactamente ahí donde el poder interior empieza a emerger. El ataque mental diario roba tu energía vital. Te despiertas ya cansado porque pasaste la noche luchando contigo mismo. Atraviesas el día pesado porque cada acción viene acompañada de juicio. El sufismo muestra que esta pérdida de energía no es inevitable. Es una consecuencia directa de la identificación con la mente. Cuando te separas del ataque, la energía comienza a regresar de una forma casi impactante. Existe un silencio detrás de todo pensamiento agresivo. Ese silencio no critica, no presiona, no exige, simplemente sostiene. Rumi insistía en que ese silencio es la verdadera casa del ser humano, pero para sentirlo necesitas dejar de correr detrás de cada pensamiento como si fuera urgente. No todo pensamiento merece respuesta. La mayoría solo quiere atención. La mente atacante se alimenta de urgencia. Crea la sensación de que algo debe resolverse ahora,
de que estás atrasado, de que estás fallando. El sufismo desmonta esto trayéndote de vuelta a lo que es real en este instante. Ahora estás vivo, ahora respiras, ahora existes. Eso ya es suficiente para romper el hechizo del ataque. Empiezas a percibir que el ataque no tiene profundidad real. Repite las mismas frases, los mismos temas, los mismos miedos. No evoluciona, gira, y todo lo que gira, cansa. Cuando ves esto con claridad, algo en ti se niega a seguir participando. Esa negativa no es rebeldía, es la cordura regresando. El poder interior no surge cuando la mente se calla para siempre, sino cuando ya no dependes de ella para sentirte entero. Ese es el giro que señala el sufismo. Dejas de pedir permiso a los pensamientos para existir. Vives a pesar de ellos. Y eso debilita el ataque de una forma que ninguna pelea interna logró antes. Entonces, percibes que no necesitas corregirte todo el tiempo. Hay errores, hay ajustes, hay aprendizaje, pero nada de eso exige humillación interna. Rumi mostraba que el aprendizaje verdadero ocurre en un estado de apertura, no de castigo. Un corazón contraído no aprende, solo sobrevive. Un corazón presente aprende de manera natural. Cuanto más te observas sin atacarte, más surge una confianza silenciosa. No es arrogancia, es estabilidad. Empiezas a actuar con menos miedo a equivocarte, porque sabes que no te destruirás por dentro si algo sale mal. Eso cambia tus decisiones, tus relaciones, tu postura ante la vida. El ataque mental diario también crea aislamiento. Te cierras, te comparas, te sientes distinto de los demás. El sufismo disuelve este aislamiento al mostrar que el sufrimiento nace de la identificación, no de la vida en sí. Cuando vuelves al centro, te sientes parte, no separado, y eso reduce el ataque, porque se alimenta de la sensación de exclusión. Llega un punto en que empiezas a cansarte de tu propio ataque, no con rabia, sino con lucidez. Percibes lo repetitivo, previsible y estéril que es. Ese cansancio es saludable. Señala que algo en ti ha madurado y ya no acepta vivir bajo ese régimen interno de violencia constante. La mente puede seguir hablando, pero ya no necesitas obedecer. Esa es la libertad que Rumi señalaba de manera directa y profunda. Libertad no es ausencia de pensamientos, es ausencia de sumisión a ellos. Cuando esto se instala, el ataque pierde el centro del escenario y se vuelve apenas un ruido distante. Empiezas a sentir más el cuerpo, más la respiración, más el espacio a tu alrededor. Estas cosas simples ganan fuerza porque te anclan fuera de la mente. El sufismo siempre valoró esta encarnación de la presencia. No es huir del mundo, es habitar el mundo sin perderte en pensamientos agresivos. El ataque mental diario intenta convencerte de que eres pequeño. La presencia muestra, sin palabras, que eres más amplio que cualquier pensamiento. Esta experiencia no es intelectual, es sentida. Y una vez sentida, algo cambia para siempre. Ya no puedes tomarte tan en serio cuando la mente comienza su espectáculo de acusaciones. Y aun cuando el ataque regresa, porque regresa, ya no te pierdes por completo. Hay un hilo de conciencia que observa. Ese hilo crece con el tiempo. Se fortalece cada vez que no entras en la guerra. Y es en ese crecimiento silencioso donde algo aún más profundo comienza a revelarse. Algo que no necesita atacar ni defenderse. Algo que permanece ahí, esperando ser reconocido con cada vez mayor claridad, mientras la mente todavía intenta, inútilmente, recuperar el control. Existe un momento silencioso en el que percibes que el ataque no viene porque hoy fallaste, viene porque la mente aprendió a atacarte automáticamente como un reflejo condicionado. Y eso duele, porque derrumba la idea de que mereces ese sufrimiento. Rumi exponía esto sin suavizarlo. El ser humano sufre porque vive identificado con un mecanismo que no tiene corazón. La mente repite, acusa, exige, pero no ama. Y mientras busques amor dentro de ella, solo encontrarás más presión y desgaste. El ataque mental diario intenta convencerte de que es útil, de que sin él te relajas demasiado, pierdes foco, te pierdes en la vida. Eso es mentira. Observa tu experiencia real. Cuando te atacas, no avanzas, te bloqueas, no aclaras, te confundes, no te mueves, te paralizas. El sufismo es directo.
Aquello que te debilita no puede ser tu guía. El poder interior nace cuando percibes esto en el cuerpo, no como una idea, sino como evidencia viva. Empiezas a notar que el ataque surge especialmente cuando intentas descansar, cuando intentas sentir placer, cuando intentas estar en paz. Esto revela algo profundo. La mente atacante teme tu relajación, porque en la relajación escapas a su control. Rumi señalaba que el ser humano huye de su propia paz porque nunca aprendió a confiar en ella, y así te agredes para no sentir el vacío donde el ego pierde fuerza. Cuando no entras en el ataque, aparece una incomodidad extraña, casi como si faltara algo. Esa es la adicción manifestándose. Fuiste condicionado a vivir bajo tensión, a empujarte, a presionarte. El sufismo atraviesa esto mostrando que la incomodidad de la ausencia de ataque es solo la mente perdiendo el suelo. Si sostienes ese espacio sin huir, algo más verdadero empieza a aparecer. Ese algo no grita, no exige, no amenaza, sostiene, observa, permite, y cuanto más permaneces ahí, más clara se vuelve la diferencia entre la violencia mental y la presencia real. Rumi hablaba de volverte íntimo del silencio, porque solo en el silencio descubres que no necesitas hacerte daño para existir. Este descubrimiento no es cómodo al inicio, pero es liberador. El ataque mental diario quiere mantenerte pequeño para sentirse necesario. Cuando creces en presencia, pierde su función, y esto no ocurre de una vez. Ocurre gota a gota, cada vez que eliges no atacarte, cada vez que regresas al cuerpo, cada vez que te niegas a humillarte por estar vivo y aprendiendo. Esa acumulación lo cambia todo. Y es exactamente aquí donde algo aún más profundo comienza a revelarse, algo que no depende de la mente para sostenerse, algo que no necesita aprobación ni castigo, algo que observa el ataque surgir y caer como olas cansadas mientras tú permaneces ahí, entero, presente, sintiendo que aún existe un punto más hondo por tocar, un espacio al que el ataque nunca llegó y que empieza a abrirse cada vez que dejas de luchar contigo mismo. Has llegado hasta aquí porque algo en ti ya no acepta seguir viviendo siendo atacado por dentro todos los días. Esto no es curiosidad, es agotamiento del alma. El sufismo, y Rumi como autoridad viva de este camino, nunca apuntó a una mente perfecta, sino a una libertad real. Dejar de confundirte con la voz que hiere. El ataque mental pierde fuerza cuando dejas de obedecer, cuando regresas al cuerpo, cuando percibes que hay algo en ti que nunca fue herido por pensamientos. Ese es el poder interior que este canal revela, no como teoría, sino como experiencia viva. Si esto te tocó, no lo ignores. Este contenido no es para consumo rápido, es para práctica diaria. Vuelve, escucha de nuevo, observa el ataque cuando aparezca hoy y recuerda el punto silencioso que observa todo. Ahí es donde comienza la transformación. Si este video expuso algo real en ti, dale me gusta ahora para fortalecer este contenido y ayudar a que llegue a quienes también están atrapados en el ataque mental diario. Suscríbete al canal para seguir profundizando las enseñanzas de Rumi y del sufismo de forma directa, emocional y sin fantasía espiritual. Comparte este video con alguien que vive exigiéndose, atacándose y no logra salir de ese ciclo. A veces, una sola escucha lo cambia todo. Escribe en los comentarios con honestidad. ¿En qué momento del día aparece con más fuerza el ataque mental para ti?